Hola chicos, y para realizar este shorts vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo crochet 100% acrílico. Gancho de crochet de medio número más grande al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 2.5 milímetros. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno de la cadera tomándola desde acá y la medida desde acá desde la cintura de qué tan largo vamos a querer el short. Teniendo todo esto listo, comencemos. Todas las tallas comenzamos de la misma manera. Vamos a realizar el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano, le damos vuelta en la parte de acá, hacemos una especie de X, giramos, metemos el crochet acá por debajo, sujetamos la hebra que está en la parte de atrás, soltamos la hebra con la que voy a tejer, fíjense que la tengo acá sujetada, hago en la parte de acá la primera cadenita para sujetar y ya me queda mi anillo mágico. Ahora, antes de comenzar a tejer, vamos a desenredar esta hebra que tenemos acá y vamos a cerrar un poquitito. Así ya tenemos nuestro anillo mágico. Bien, ahora para comenzar a tejer dentro del anillo ya tenemos la primera cadenita, ¿sí? Para comenzar vamos a necesitar 3 cadenas. Entonces, si ya tenemos una, hago 1 y 2 para completar las 3 cadenas. Estas 3 cadenas me representan 2 cadenitas, me equivalen a un punto alto, y la tercera cadenita me representa una cadena de separación. Bien, entonces todas las tallas vamos a tener que tejer 12 puntos altos dentro del anillo separados con una cadena. Aquí ya digo que tengo mi primer punto alto. Para realizar el segundo, enlazamos, metemos el crochet acá dentro del anillo. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Ya tengo 2 puntos altos. Hago cadenita de separación, voy por el tercero. 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2 y hago cadenita de separación. Ya tengo 3 puntos altos. Voy a continuar repitiendo hasta completar 12 puntos altos. 11 y 12. Acá ya estoy tejiendo el punto alto número 12. Luego del punto alto hacemos cadenita de separación y esto nos tiene que quedar algo así. Ahora, como tenemos un anillo mágico, tiramos de esta hebra y esto se nos debe de cerrar. Ajustamos bien. Ahora, para cerrar esta primera vuelta, estando acá, recuerden que acá tomamos altura con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Bueno, en la segunda de las 3 cadenitas, atravesamos el crochet y vamos a hacer el punto deslizado. De esta manera cerramos la primera vuelta. Y lo que tengo hasta el momento son 12 puntos altos separados por una cadenita. Bien, para comenzar entonces la segunda vuelta vamos a tener que trabajar en el centro donde hicimos la cadenita entre los puntos. Como acá estoy unida en la segunda cadenita, necesito desplazarme hasta el centro de este primer agujerito. Para desplazarme, recordamos que todos los desplazamientos los hacemos con un punto deslizado. Y acá ya estoy en el centro donde está la cadenita. Ahora vamos a trabajar por bloques. Cada bloque va a consistir en 3 puntos altos. Para hacer el primer punto alto tejemos 2 cadenas que me equivalen al primer punto alto. Y para completar este bloque entonces hago 2 puntos altos más dentro de este mismo agujerito. Hago el segundo y el tercer punto alto para completar mi primer bloque. Separo con una cadenita, enlazo y ahora voy a tejer en el centro de la cadenita del siguiente punto. Miren, entre los puntos es donde voy a tejer. Allí hago el siguiente bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelvo y hago cadenita de separación y esto es lo que voy a ir repitiendo. Un bloque en cada uno del centro del agujerito. Cuando esté llegando al final, tejo el último bloque aquí entre los
puntos altos. Para cerrar esta segunda vuelta, entonces, acá tengo dos cadenitas, ¿verdad? Las dos cadenitas con las que tomé altura. En la segunda, 1 y 2, allí hago el punto deslizado. De esta manera ya he cerrado la segunda vuelta. Y lo que tengo es bloques de 3 puntos altos separados por una cadenita, miren. Entre cada bloque tengo una cadenita. Acá al final deben de tener 36 puntos altos, ¿sí? Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, estando acá, vamos a realizar 3 cadenas y vamos a saltar a donde tenemos la cadenita de separación del bloque y vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenas, saltamos a la cadenita del siguiente bloque y realizamos un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir. 3 cadenitas en la cadenita del bloque, un punto bajo. Me tiene que quedar esta especie de aritos, ¿sí? Vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Hacemos punto bajo y cuando estemos llegando al final hacemos las últimas 3 cadenitas y acá en el último agujerito hacemos el último punto bajo. Y al final de esta vuelta debo de tener 12 anillos. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, estamos acá con un punto bajo y tenemos que desplazarnos a este primer anillo. Para desplazarnos, como siempre, insertamos el crochet ahí en el anillo y los desplazamientos los hacemos con el punto deslizado. Ya estoy dentro del primer anillito. Ahora vamos a convertir este granny de círculo a un cuadro. Para hacer este cuadro, entonces, comenzamos acá en el primer anillo, tejemos 2 cadenas que me equivalen a un punto alto, completo el bloque realizando otros 2 puntos altos, 1 y 2, ya tengo 3 puntos altos, ¿sí? Ahora para hacer de esto un cuadro tenemos que hacer una esquina. Para hacer la primera esquina, estando acá, separamos con una cadenita. Y allí mismo donde acabamos de tejer los 3 puntos altos vamos a realizar otro bloque. Cada esquina van a ser 2 bloques separados con una cadena. De esta manera ya tengo 3 puntos altos, cadenita de separación y 3 puntos altos. Acá ya tengo mi primera esquina. Hago una cadena. En el anillo siguiente voy a realizar un bloque de 3 puntos altos. Separo con una cadena, en el anillo siguiente repito lo mismo, bloque de 3 puntos altos. Siempre que termino un bloque, separo con una cadena y luego de 2 bloques voy a hacer la otra esquina, ¿sí? Tengo esquina, 2 bloques, esquina. Para hacer la esquina en la parte de acá son un bloque, cadena y otro bloque. De esta manera ya tengo mi segunda esquina. Voy a saltar al anillo siguiente, separo con una cadena y ahora voy a realizar un bloque acá y un bloque acá en este anillo. Luego de los 2 bloques, tengo esquina, 2 bloques, me corresponde hacer otra esquina en la parte de acá. Recordamos que la esquina es un bloque separados con una cadenita y otro bloque dentro del mismo arito. Luego de la esquina me corresponde hacer un bloque en cada uno de los aritos siguientes. Hago acá y acá. Ya tengo esquina, 2 bloques, vuelvo y hago otra esquina. Separo con una cadena y hago los 2 últimos bloques. Me tienen que quedar al final solamente 2 aritos, ¿sí? Para hacer los últimos 2 bloques. Y 3. Luego del último punto alto, como siempre, separo con una cadenita. Bien. Aquí tengo 1 y 2 cadenas, en la segunda voy a hacer el punto deslizado. De esta manera ya he cerrado esta vuelta. Fíjense cómo ya se me está viendo el cuadradito. Bien, para hacer la siguiente vuelta entonces vamos a desplazarnos hasta llegar acá al centro en la esquina. Fíjense que acá estoy unida en la esquina.
vamos a desplazarnos hasta llegar al centro del agujerito. Para desplazarnos, acá en este primer punto alto, lo tomamos completo. Siempre los desplazamientos los hacemos con punto deslizado. Hacemos uno, en el siguiente volvemos y repetimos otro punto deslizado y hacemos el último punto deslizado para llegar acá a la esquina. Y punto deslizado. Acá ya estoy en el centro de la esquina. Y lo que vamos a repetir ahora va a ser una esquina sobre cada esquina. Y acá en la separación entre bloques vamos a realizar un bloque. Entonces, para hacer la primera esquina, estamos acá. 2 cadenas, enlazamos y completamos la esquina. Recordamos que la esquina son 2 bloques separados por una cadena. Luego de que tenemos la esquina, hacemos una cadenita y en cada agujerito vamos a realizar un bloque hasta llegar a la siguiente esquina. Cadena y ya finalicé mis bloques. Ahora voy a realizar una esquina. Ya llegué a la siguiente esquina y realizo una esquina allí, en el centro del agujerito. Luego de la esquina vamos a continuar repitiendo. Fíjense que de este lado, en la vuelta de abajo teníamos una esquina, 2 bloques, una esquina, ¿verdad? En esta vuelta vamos a tener esquina, 1, 2 y 3 bloques, esquina. Vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar nuevamente hasta acá. Y cuando estemos llegando al final del último bloque, como siempre separamos con una cadena y como siempre nos unimos acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Miren, 1 y 2. Hacemos el punto deslizado. De esta manera me debe quedar esta vuelta. Fíjense que tengo entre esquinas 3 bloques. Y ahora para hacer la última vuelta, repetimos, vamos a desplazarnos hasta llegar acá al centro de esta esquina. Nos desplazamos haciendo 1, 2 y 3 puntos deslizados acá y ya llegué al centro de la esquina. Y lo que voy es a repetir esquina sobre esquina y completo en cada uno de los agujeritos un bloque. Y acá en esta vuelta me debe de quedar entre esquina y esquina 4 bloques. Miren, tengo las 2 esquinas, 1, 2, 3 y 4. Bien, voy a seguir repitiendo hasta llegar nuevamente hasta acá. Y cuando esté llegando al final, al igual que todas las vueltas, hago una cadenita de separación y me uno acá en la segunda cadena con un punto deslizado. Bien, de esta manera nos debe de quedar nuestro granny. Ahora para cortar esta hebra, estando acá, simulamos una cadenita, sacamos un poquito larga esta hebra, cortamos y ajustamos. De esta manera se ve nuestro granny. Ahora tenemos que medirlo para saber cuántos granny vamos a realizar cada talla. Entonces lo estiramos así bien y este granny mide 10 centímetros. Bien, entonces para saber cuántos granny vamos a realizar cada talla, para la talla que yo voy a realizar, que es una talla S, me dan 88 centímetros de contorno de cadera, ¿verdad? Entonces, estos 88 centímetros los voy a dividir entre los 10 centímetros que me dio el ancho del granny. Y esto me va a dar 88 entre 10, me dan 8.8. ¿Sí? Necesitamos redondearlo, entonces yo voy a realizar 9 grannies. Bien, independientemente de la cantidad que les dio, por ejemplo, miren, acá yo realicé otro, fíjense que este es exactamente igual al que acabamos de realizar, solo que este es con otro hilo. Por eso es que tienen que tomar bien su medida, porque dependiendo del grosor del hilo le va a dar más grande o más pequeño el granny. Son exactamente iguales, solo que fíjense la diferencia simplemente por cambiar de hilo. Bien, supongamos que lo hicimos con un hilo más grueso. Este granny mide, de acá hasta acá, mide 12 centímetros. Es un poco más grande. Entonces,
Si hicimos ese, para mis 88 centímetros que me dio en el contorno de cadera, lo divido entre 12 y voy a realizar 8 grannies. Me da 7.3, pero siempre lo voy a redondear por arriba, lo voy a poner en 8, porque si yo hago 7, al final me va a hacer falta para cubrir el contorno de cadera, ¿sí? Eso significaría que el short va a quedar muy ajustado. Entonces, todas las tallas vamos a hacer esta pequeña matemática. De todas maneras, si no tienes a la mano la medida del contorno de caderas, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada talla. Entonces, una vez que sepamos la cantidad de grannies que vamos a realizar el siguiente. Vamos a hacerlo exactamente igual, con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas, solo que vamos a irlos uniendo a medida que los vamos haciendo, ¿bien? Entonces, cuando finalicen, en la última vuelta, vamos a llegar hasta acá. No vamos a completar la esquina todavía. Vamos a llegar hasta esta esquinita. Recuerdan que acá donde finalicé, voy a llegar hasta acá, porque esta segunda vuelta es la que vamos a utilizar para ir uniendo cada granny. Bien, entonces vamos a realizar el otro y llegamos hasta acá, hasta esta esquinita. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando mi segundo granny. Fíjense que acá es donde comencé, pero en esta esquina únicamente voy a hacer 3 puntos altos, ¿sí? No voy a hacer la esquina completa. Separo con una cadena y acá en esta última esquinita, antes de cerrar la vuelta, voy a realizar únicamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Luego de que ya realicé los 3 puntos altos, busco mi otro granny y vamos a hacer la unión. Para hacer la unión de grannies tenemos que tener presentes que ellos tienen un derecho y un revés. Fíjense la diferencia, ¿sí? Para hacer la unión estamos acá con el derecho hacia el frente de nosotros y del otro granny tomamos la esquina cualquiera y vamos a poner el derecho hacia afuera, ¿sí? Para que cuando los unamos ellos queden así. Entonces, derecho del que estamos tejiendo hacia el frente de nosotros y derecho del que vamos a unir hacia afuera. Lo sujetamos así. Para hacer esta unión entonces estamos acá sin hacer la cadena de separación en la esquinita, en el centro de la esquina del granny que tenemos en la parte de atrás vamos a hacer un punto deslizado. Este punto deslizado es como si yo dijera que realicé la cadena. Bien, luego de haberme unido acá con el punto deslizado, enlazo y completo la esquina en el granny que estoy realizando. Hago el siguiente bloque para completar la esquina. Luego, para saltar al siguiente bloque, me voy en la parte de atrás del granny que estoy uniendo, hago punto deslizado. Este punto deslizado es como si yo dijera que realicé la cadena y me vengo al primer agujerito que tengo acá. Tengo que tejer acá un bloque y 3. Ahora vuelvo y repito. Del granny que estoy uniendo, en la parte de atrás hago punto deslizado, me traigo la hebra y tejo el bloque siguiente. Sigo repitiendo, punto deslizado y bloque. Busco el granny de atrás, punto deslizado y en la parte de enfrente hago, fíjense que acá ya estoy llegando a donde tengo que hacer el último bloque. Hago los 3 puntos altos y 3. Me queda el último agujerito del último bloque en la parte de atrás, hago punto deslizado y me voy a unir acá en la segunda cadena como siempre lo he hecho. Hago punto deslizado. Ahora tengo que llegar a la esquina para unir estas dos esquinitas. Me deslizo de la misma manera en la que siempre lo he hecho. Un punto deslizado.
2 puntos deslizados y en el último punto deslizado voy a tomar la esquina de este granny, o sea el centro del agujerito, y la esquina del granny que tengo en la parte de atrás, el centro del otro agujerito. Hago para todos un punto deslizado, simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos, esto siempre lo ajustamos acá y de esta manera nos queda la unión de nuestro granny. Miren, así lo hemos unido, así se ve en la parte de atrás. Acá en la parte de atrás vamos a aprovechar de ir cortando las hebras. Estas del centro las puedo cortar y estas que me quedan acá las vamos a ocultar en la parte de atrás, ¿sí? Recuerden que siempre las hebritas lo que hacemos es que la entrelazamos en la parte de atrás por algunos puntos. Entonces ya tengo unidos 2 grannies. Para la medida que yo necesito tengo que unir 9 grannies. Entonces voy a seguir repitiendo de la misma manera. Ya llevo 2, me faltan 7. Nos vemos antes de unir el último granny. Bien. Y bien chicos, acá yo ya uní 8 grannies. Recuerden que yo tengo que hacer 9. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos se ven de esta manera. Siempre a medida que vamos tejiendo vamos a ir cortando y ocultando las hebritas, ¿sí? Entonces, para unir el último granny, este aún no lo he terminado. Fíjense que de la última vuelta que tengo que hacer, nada más estoy haciendo la primera parte, ¿sí? O sea, un solo lado. Me faltan estos 3, pero tenemos que aprovecharlo para hacer la unión de ambos lados. Entonces, estando acá, me falta completar los 3 puntos que van en la esquinita. Hago una cadena y realizo esos 3 puntos. Y 3, ¿sí? Ahora sí, para unirme con el otro granny, hacemos esta unión como siempre la hemos hecho, recordando que el derecho va hacia el frente de nosotros y el derecho del otro granny va hacia afuera. Hacemos la unión de este lado normal, punto deslizado, completo el bloque, punto deslizado en la parte de atrás, hago el bloque siguiente, completo este último bloque, me uno con el bloque de acá, enlazo, acá tengo que hacer la esquina, hago 3 puntos altos en esta esquina, me uno con la esquina que está en la parte de atrás y completo los otros 3 puntos altos. Aquí ya hice la última unión de este granny. Bien, ahora tengo que seguir tejiendo hasta esta esquina para darle la vuelta y hacer la unión acá. La idea es que todo esto me quede bien cerradito. Bien, para llegar a la siguiente esquina continúo tejiendo de la misma manera que lo venía haciendo. Cadena y un bloque en cada uno de los agujeritos hasta llegar hasta esta esquina. Y bien chicos, acá ya estoy en la siguiente esquina. Recuerden que en cada esquina simplemente tenemos que hacer 3 puntos altos. Bien, ahora me falta hacer la última unión. Acá para hacer esta unión tengo que asegurarme de que todo me quede bien derechito, ¿sí? Para que no me vaya a quedar torcido. Ahora, para hacer la última unión con la parte de acá, hacemos como siempre. Estando acá en la esquina, nos unimos con la esquina de la parte de acá. Punto deslizado. Completo el último bloque que me hace falta en esta esquina. Y sigo repitiendo. Tomo la parte de atrás. Punto deslizado, hago el bloque, hago el punto deslizado acá, me uno en la segunda cadenita, punto deslizado y ahora solo me queda por llegar a cada una de las esquinas. Bien, tomo el agujerito de la esquina, el agujerito de la esquina de la parte de atrás y hago en todo un punto deslizado. Acá me queda simular una cadena, sacar larguita la hebra, cortamos y esto se debe de ver de esta manera. Miren,
Ya tengo mi unión con todos los granny hacia el frente. Por supuesto me falta cortar esta última hebrita. Ahora, ya que lo tenemos así, antes de continuar vamos a aprovechar de probárnoslo para enseñarles cómo debe de verse. Y tiene que quedarnos de esta manera. Tienen que asegurarse que esta parte va a pasar por las piernas y les va a subir completo. Esto va a quedar en la parte de acá. En la parte de atrás tienen que asegurarse de que él les pasa completo, ¿sí? Si no les sube a esta altura, este short no les va a quedar. Vamos a trabajar ahora en la parte de arriba del short. Vamos a llegar hasta la cintura. Para llegar hasta la cintura, tomamos un agujerito cualquiera, tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado y acá en la unión, fíjense que estoy en una esquina, en esta esquinita, voy a atravesar el nudo deslizado, ajusto. A todas estas, todo lo voy a hacer desde el derecho, ¿sí? Fíjense que aquí tengo el derecho del granny. Si a ustedes les gusta más como se ve en la parte de acá, que no se ve mal, fíjense que también se ve lindo, pueden utilizar cualquiera como su derecho. Bien, hacemos una cadenita para ajustar y vamos a comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto. Comenzamos el primer punto bajo acá en donde hicimos la primera cadenita. Esta hebrita que tengo acá voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Y simplemente voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto, ir ocultando la hebra. Y cuando llegue acá al centro de cada bloque, allí también voy a tejer un punto bajo. Tejo un punto bajo sobre cada punto alto. Y un punto bajo en el agujerito entre los bloques. Voy a continuar repitiendo de esta manera un punto bajo hasta dar la vuelta por toda la cinturilla y llegar nuevamente hasta acá. Cuando lleguemos a la unión del granny, el punto bajo lo vamos a hacer uno en esta esquina y el otro en esta esquinita, ¿sí? Recordamos que cada esquinita tiene un agujerito, pues hacemos uno en el agujerito de esta esquina y saltamos al siguiente en esta esquina, sin hacer cadenas ni nada. Y cuando estemos llegando al final, entonces hacemos el último punto bajo en el centro del abanico y nos vamos a unir acá, donde hicimos el primer punto bajo con un punto deslizado. De esta manera ya le hemos dado todo este pequeño acabado a la parte superior de esta franja. Ahora, para comenzar el detalle que le vamos a hacer desde acá hasta la cintura, vamos a hacer un punto calado o punto casitas también se le conoce. Para comenzar tejemos dos cadenas que me representan un punto alto, una cadenita que me equivale a la cadenita de separación, enlazamos y vamos a saltar un punto. Aquí tengo el agujerito del punto que estoy tejiendo. Este es el que tengo que saltar y me corresponde tejer acá el punto alto. Tejemos punto alto, separamos con una cadena, enlazamos, saltamos un punto, punto alto, cadena, saltamos un punto. Y de esta manera vamos a ir creando esta especie de cuadritos. Vamos a seguir repitiendo este patrón por todo alrededor. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto, separamos con una cadenita y nos vamos a unir acá en la segunda de las tres cadenitas con las que tomamos altura. Hacemos la unión, como siempre, con el punto deslizado. Y de esta manera cerramos esta primera vuelta con punto calado. Ahora simplemente vamos a repetir para la siguiente vuelta. Tejemos dos cadenas que representan un punto alto, una cadenita de separación, enlazamos y acá vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto que acabamos de realizar, cadena y punto alto sobre el punto alto que acabamos de realizar, ¿sí? De esta manera vamos a continuar repitiendo este punto calado en una y otra vuelta hasta que logremos el ancho deseado, ¿sí? Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de la novena vuelta
Y esto hasta este momento se ve de esta manera, miren. Ya estamos llegando hacia la parte de la cintura. Ahora vamos a hacerle un pequeño acabado en la parte superior. Estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos y esta vuelta va a ser únicamente con puntos altos. Para hacer los puntos altos hacemos uno dentro de cada cuadrito y uno sobre el punto alto que tenemos en la parte de abajo. Uno dentro del cuadrito y uno sobre el punto alto que tenemos en la parte de abajo. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta únicamente con puntos altos. Y bien chicos, cuando lleguemos al final de la vuelta únicamente con puntos altos, esto va quedando de esta manera. Ahora para hacerle el acabado final en la parte de aquí arriba, 2 cadenas, enlazamos y allí mismo hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Luego contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a hacer un acabado de ondas. Bien, luego de los 2 puntos altos contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí mismo dentro de ese mismo agujerito. 1 y 2. Contamos 1, 2 y en el tercer punto repetimos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2 y en el tercero punto bajo. De esta manera le vamos a crear en la parte superior de nuestros shorts, acá en la cintura, este motivo de ondas. Bien, vamos a continuar hasta finalizar esta última vuelta. Y bien chicos, entonces finalizamos esta vuelta. En la parte de acá donde comenzamos el primer punto, hacemos un punto deslizado. Simulamos una cadena, sacamos larguita la hebra para ocultarla. Y de esta manera se ve la parte superior de nuestro short. Acá se ve un poquito recto, por supuesto, recuerden que estamos tejiendo con hilo, el casi no cede. Y para que este short pueda pasarnos por las piernas, esta parte de la cintura debe quedar un poquito recta, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de dar en la parte de acá 9 vueltas con el punto calado. Y estas 9 vueltas miden... Desde acá, desde la primera vuelta hasta la última, mide 6 centímetros, ¿sí? Estas 9 vueltas. Eso quiere decir que si están realizando una talla M, deberían llegar hasta 7 centímetros. Y una talla L y XL entre 8.5 y 9 centímetros. Y luego completando la vuelta de puntos altos y la vuelta de ondas, me da un ancho total acá en la cintura de casi 8 centímetros. Para que lo tengan en cuenta dependiendo de la talla que están realizando. Pero como siempre los digo, si se lo están haciendo para ustedes mismas, lo ideal es que se lo prueben. Entonces, para continuar lo que tenemos que hacer es determinar el centro del short. Recordamos que yo acá tengo 9 grannies, ¿sí? Tengo un número impar. Entonces, como a mí me dio cantidad impar, lo que tengo que hacer es, si te dio cantidad de grannies pares, no te preocupes porque solo tienes que alinear granny con granny. Supongamos que tengo 8. Aquí tengo mis 4 grannies y este sería el centro, ¿sí? No hay problema. Pero como tengo número impar, voy a alinear esta parte de acá, alineo cada granny. Para apoyarme voy a utilizar un marcador. De este lado, el centro del granny va a ser acá, en la unión, ¿sí? Este va a ser mi centro de la parte de acá. Y el de la parte de acá, aquí me queda un solo granny, este es uno solo. Lo abro y determino el centro de este granny, que es el que me queda hacia este lado. Entonces, para yo determinar el centro, simplemente voy a contar cuántos cuadritos tengo acá. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces busco el centro, 1, 2 y 3. Y este sería el centro del granny en la parte de acá. Acá tengo una punta y acá tengo otra. Eso quiere decir entonces que lo voy a abrir así
Y esta puede ser la parte de enfrente de mi granny y esta va a ser la parte de atrás. Bien, lo tenemos que posicionar de esta manera. Recuerden que esto lo hacemos solo si tenemos grannies impares. Ahora, para continuar, tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y acá vamos a buscar cualquier unión. Yo estoy así, esta va a ser mi parte de enfrente del shorts. Voy a buscar la primera unión que tengo acá en este granny en la parte de atrás. Recuerden que estamos trabajando siempre desde el derecho. Bien, en la parte de acá donde tengo el agujerito del centro en este granny, fíjense, estoy tomando un granny cualquiera, atravieso el nudo deslizado, ajusto y en la parte de acá voy a comenzar el patrón de bloques que estaba haciendo, ¿sí? Para ello hago 2 cadenas que me representan un punto alto y vuelvo y tejo aquí en este agujerito que estoy tejiendo, tejo otros 2 puntos altos para completar el patrón de bloques. Bien, hago 1 y 2, ya completé mi bloque, separo con una cadena y voy a continuar repitiendo bloques en cada uno de los cuadritos como venía haciendo hasta llegar hasta acá, a donde tengo el marcador. Bien, y bien, acá ya me estoy acercando al marcador, tejo el último bloque antes del marcador y fíjense acá, mi marcador está en la unión de los 2 grannies, ¿verdad? Entonces, para yo conservar el centro, voy a retirarlo un momento. Y siempre en las uniones tenemos que hacer un bloque en este agujerito de acá, en el centro, y otro bloque en el agujerito de acá, del centro del otro lado del granny. ¿Sí? Vamos a realizarlo. Hago cadena de separación, hago el bloque que me corresponde de este lado del granny. Para saltar al otro granny, como siempre, hago una cadenita y en el centro del otro granny, del que está del otro lado, realizo el siguiente bloque. De esta manera, fíjense que acá, en mi centro como tal, que es la unión de 2 grannies, voy a tener este agujerito. Ahora, este agujerito va a ser mi centro de la parte de atrás. Bien. Esta puede ser la parte de atrás o la parte de enfrente, en realidad todo va a quedar igual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar este marcador acá y vamos a seguir repitiendo el mismo patrón de bloques, todo el short en la parte de abajo lo vamos a hacer con este patrón hasta llegar a donde tengo el marcador del otro lado, al centro del otro lado, ¿bien? Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo el otro marcador, finalizo este bloque. Hago una cadena y en este marcador, como acá tengo un agujerito, fíjense que ya tengo delimitado el agujerito, acá voy a aprovechar y hacer el primer aumento, ¿sí? Este aumento lo voy a hacer acá, en esta primera vuelta como tal de la parte de abajo, para mantener el centro. Entonces, los aumentos de ahora en adelante van a ser exactamente igual. Un aumento va a ser dentro de este agujerito, va a ser igual como hicimos acá en la esquina, un bloque de 3, una cadenita de separación y otro bloque de 3 allí mismo. De esta manera vamos a realizar los aumentos. Es como cuando hacíamos las esquinas del granny, igual a como hacíamos acá. Luego separamos con una cadena, colocamos el marcador, ahora el centro que estaba acá pasa a ser el centro de este aumento. Ahora vamos a continuar tejiendo los bloques de manera normal como veníamos haciendo hasta llegar acá, donde hicimos la unión, donde comenzamos a tejer. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a donde tengo la unión, donde comencé a tejer. Hago el último bloque, acá en esta esquinita.
Como siempre, entre bloque y bloque separo con una cadena, me uno de la misma manera como lo hacía en el granny, con un punto deslizado en la segunda cadena. De esta manera cierro esta vuelta, esta primera vuelta en la parte de abajo. Ahora, igual como hacía acá en el granny, me voy a deslizar hasta llegar acá al centro del agujerito. Para deslizarme hago 1, 2 y el tercer punto deslizado lo hago acá en el centro. Estando acá en el centro, tejo 2 cadenas y hago 2 puntos altos para completar el bloque. Bien. Ahora, sigo tejiendo mis bloques de manera normal hasta llegar acá, donde tengo este marcador. Ahora, en este marcador, como tengo agujerito, tengo que hacer aumento de la misma manera como hice acá atrás. Bien, y acá ya me estoy acercando a donde tengo el marcador. Lo retiro y voy a hacer en la parte de acá el aumento. Separo con una cadena. Recordamos que el aumento es un bloque, o sea, 3 puntos altos, una cadenita de separación y otro bloque allí mismo dentro de ese cuadrito. Continúo y de esta manera los coloco así. Y bien, miren, ahora lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a seguir repitiendo luego de este aumento nuestros bloques hasta dar la vuelta. Cuando lleguemos a este aumento, volvemos y repetimos el aumento. En cada aumento lo que vamos a hacer es otro aumento, ¿sí? Para que esto se nos vaya creando como un piquito en la parte de acá. Repetimos el patrón de bloques. Cerramos la vuelta de la misma manera como lo hemos hecho, con un punto deslizado, luego nos deslizamos hasta el cuadrito y comenzamos allí el bloque, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo por un par de vueltas hasta lograr la medida que necesitamos en la parte de acá. Entonces, yo voy a seguir repitiendo, ya saben que es un aumento sobre el aumento. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta. Hago la unión y esto se ve de esta manera. Así es como va hasta este momento. Como les dije, acá íbamos creando como una especie de piquito. Esto, si lo están tejiendo para ustedes mismos, se le debe ver de esta manera. Y bien chicos, si lo están haciendo para ustedes, la parte de enfrente les debe quedar de esta manera. Les debe llegar hasta acá porque fíjense que el piquito que tenemos, él va a ir así. Miren, ¿ven? Y en la parte de atrás se les debe ver de esta manera. Acá también, como les dije, el piquito va hacia acá. Como pueden ver, la parte de atrás, como es un poco más voluminosa, no cubre por completo. Pero vamos a hacer la unión de estos picos para seguir trabajando en la cobertura del short. Entonces, una vez que tengamos todo esto listo y se nos ve de la manera en que les acabo de enseñar, para que tengan una referencia, yo estoy tejiendo una talla S, ¿sí? Y acabo de dar en la parte de acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Estas 6 vueltas miden desde acá, desde donde finaliza el granny, hasta acá, mide 7.5 centímetros, mide casi los 8 centímetros. Eso quiere decir que para una talla M debemos seguir tejiendo hasta completar 9 centímetros, para una talla L hasta 10 centímetros y para una talla XL hasta los 11 centímetros, ¿sí? Si están tejiendo una talla XS, pues pueden llegar hasta 7 centímetros. Pero, como siempre les digo, es mucho mejor si lo están haciendo para ustedes mismas que se lo prueben. ¿Por qué? Porque todas tenemos diferentes tipos de cuerpo y eso hace que, aunque sea la misma talla para todas, se nos va a ver diferente. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la unión en la parte de acá. Para hacer esa unión, acá en el último puntito que quedamos, vamos a simular una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Entonces, para hacer la unión, tomamos nuestro hilo, hacemos como siempre el nudo deslizado y nos vamos a posicionar acá. Fíjense que acá tengo mi piquito. En el centro voy a insertar el crochet, paso el nudo, cierro, hago una cadenita para ajustar y aquí lo que voy a hacer es
tejer cadenas hasta llegar hasta este otro extremo, ¿sí? Aquí esta medida es muy particular, es muy propia de cada una. ¿Por qué? Porque todo depende del ancho del que queramos el short en las piernas. Por lo general tendemos a usar los shorts bien apretaditos acá, pero un poco sueltos en las piernas. Entonces, a mí me gusta hacer una cantidad considerable de cadenitas acá. Entre más cadenas hagamos en esta separación, más ancho va a quedar el espacio para las piernas, ¿sí? Por eso siempre les digo que si lo hacen para ustedes, lo mejor es medirse. Entonces, estando acá, para que me quede un poquito sueltecito en las piernas, voy a realizar unas 11 cadenitas. Ya tengo una, que fue con la que ajusté el nudo. Hago 10 más. Estas 10 cadenitas. Cuando ustedes se coloquen el short, si estas dos puntitas se unen, allí determinan si lo quieren más sueltecito o si no lo quieren tan suelto. Si no lo quieren tan suelto, pues simplemente van a unir estas dos puntitas y comenzamos a tejer a partir de allí. Yo como lo quiero más sueltecito, pues voy a hacer esta cantidad de cadenas. Para que tengan una referencia, estas 11 cadenitas miden 3.5 centímetros, ¿sí? Es más o menos la medida que siempre se hace para todas las tallas, entre 3.5 y 5 centímetros. Y bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas para hacer la unión, acá vamos a colocarnos así, vamos a retirar el crochet, nos vamos a posicionar acá en la otra esquinita, lo vamos a tomar de afuera hacia adentro y me voy a traer, fíjense, me voy a traer el arito en donde tengo las cadenas. Me traigo el arito, lo atravieso por acá, ajusto y voy a comenzar a tejer, ¿sí? Esto lo hago para que mi tejido me siga quedando por el derecho. Todo este tiempo he estado tejiendo por la parte del derecho. Bien, entonces, estando acá, vamos a realizar 2 cadenas que me representan un punto alto. Vamos a completar el mismo patrón de 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos, ¿sí? El patrón de bloques. Pero para hacerlo acá, tejo mi primer punto alto, el segundo lo tejo acá en la siguiente cadenita, el tercero en la cadena de al lado. Como el patrón dice que luego de 3 puntos altos viene una cadenita de separación, vuelvo y tejo. Acá salto la cadenita de separación, salto una cadena, tejo los 3 puntos altos seguidos, cada uno en una cadenita diferente. Hago cadena de separación, salto una cadena, tejo los 3 puntos altos que siguen, cadena de separación, aquí tengo una cadenita, acá dejo la cadenita y voy a saltar acá al centro de este piquito, miren. Tejo el bloque normalmente, 3 puntos altos, así es como me debió quedar la unión. Hago una cadena de separación y voy a seguir repitiendo bloques como lo he venido haciendo. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de las piernas y lo que yo voy a hacer es repetir una y otra vuelta con los mismos bloques que he venido haciendo. Aquí la unión la hago de manera normal, como siempre lo he hecho, hasta que logre la medida que quiero para la pierna. Bien, es simplemente cuestión de repetir únicamente en la parte de acá. Y bien chicos, acá como pueden ver, yo acabo de finalizar esta pierna. Realicé 5 vueltas con la puntada esta de bloques. Luego realicé la penúltima vuelta únicamente con puntos altos. Estos puntos altos los hice un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto acá en la cadenita, ¿sí? Un punto sobre cada punto y un punto en la cadenita. Y luego hice este remate con estas onditas de la misma manera como hice acá en la parte de la cintura. 3 puntos altos, dejo 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo, 3 puntos altos, así. Exactamente el mismo remate en la cintura es el que hicimos en la pierna. Bien, ahora para comenzar la otra pierna,
tenemos que posicionarnos de modo de seguir tejiendo por el derecho. Me ubico acá, al igual que siempre, hago el nudo deslizado, busco el agujerito del aumento en la parte de acá del centro, atravieso el nudo deslizado, ajusto, aquí voy a realizar dos cadenas, luego completo acá el bloque, hago 2 puntos altos, ya tengo el bloque, separo con una cadenita. Recuerden que acá tejimos 3 puntos altos, dejamos una cadena, 3 puntos altos, dejamos una cadena, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, sobre esta cadenita que dejamos, hago un bloque, separo con una cadena, salto al bloque siguiente, entonces vamos a continuar, vamos a repetir exactamente la misma cantidad que hicimos en esta pierna. Recuerden que para mi caso fueron 5 vueltas con la puntada de bloques, una vuelta con puntos altos y la vuelta de ondas. Vamos a repetir exactamente lo mismo de este lado y volvemos para hacerle el cordoncito con el que vamos a sujetar el short acá en la cintura y para darles las medidas exactas para cada una de las tallas. Bien. Y bien chicos, de esta manera es como queda nuestro short ya terminado. Como pueden ver, en la parte de acá ni siquiera se notan las uniones. Entonces, para que tengan una referencia, este short mide desde acá hasta acá 25.5 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir que por lo menos una talla M puede medir 26.5, una talla L 27.5 y una talla XL hasta 28.5 centímetros. Pero recuerden que todo depende del largo que ustedes quieran darle a este shorts. Solo para que tengan una referencia, acá en la parte de la pierna mide 31 centímetros. Bien, las medidas por lo general son exponenciales. Entonces, si 31 centímetros es una talla S, talla M 32, L 33, XL 34. A lo único que nos queda por hacerle es una pequeña tirita. Yo hice esta tirita de cadenas. Es una tira sencilla de cadenitas con 3 hebras. Vamos a trenzarla por todo el borde para de esta manera poder presionar acá en la cintura, ¿sí? Como les comenté, al ser un short de hilo, él queda más recto. Y acá en la cintura, como siempre tendemos a hacer un poquito más acinturada, va a quedar ancho. Entonces vamos a trenzarle una tirita de cadenas para poderlo sujetar. Y bien chicos, de esta manera es como queda este shorts. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial para hacerle el top en combinación a este shorts. ¡Hasta luego!